vamos a platicar de lo que son los cannabinoides y un poco de los usos que le estamos dando en materia neurológica. En cuanto a la historia, existe evidencia del consumo de marihuana desde hace muchísimos años. Realmente la que existe registrada como tal tiene más de 10.000, esto es por especímenes secos de cannabis que se encontraron en Japón. Y bueno, desde los pensadores japoneses podemos observar cómo se denominaba mafé, que eran los frutos del cáñamo, este cáñamo que tiene que ver con la producción como tal de la flor de marihuana. Y ellos comentaban desde aquella época, si se consume en exceso produce alucinaciones, pero a largo plazo aliviana el cuerpo. Y es un pensador japonés que lo transcribía desde hace 8.000 años. Esto es unas pinturas rupestres que han sido encontradas también en Japón, donde podemos observar ya lo que es el cáñamo, ¿no? De un lado del otro con su flor. Por ahí algunos seres ahí medio amorfos. Y algunos, ahí lo comentaban en la bibliografía como unos caballos que probablemente tendrían que ver con el transporte del cáñamo en aquella época. Pero por otro lado podemos ver los reportes, es un reporte muy extenso, más o menos este reporte tenía 7.000 páginas. Este reporte publicado en 1893, 1894, contaba con los relatos y la experiencia de muchas personas que habían consumido marihuana y reportaban algunos efectos sanadores como tal. Entonces se concluyó en ese reporte que la marihuana en una dosis constante y controlada podría beneficiar algunos procesos de enfermedad. Este es un timeline, es bastante interesante. Vemos cómo de 1940 es que se logra sintetizar el cannabidiol, se identifica, tiene muchos años, 20 años después se sintetiza el THC. El THC es la parte más psicoactiva de la marihuana y llama mucha atención. Tuve la oportunidad de estar platicando con mi padre el fin de semana pasado y platicamos, está leyendo un libro y platicamos de esta parte y este auge que tuvo la marihuana entre los 60s y los 70s. Entonces justo coincide con la identificación del THC y resulta que justo en esos años, pues estaba como muy la onda de amor y paz y todo esto, se realizó una modificación tal cual en la epigenética del proceso de la planta, es decir, entró la mano del hombre e intentaron modificar la planta para hacerla todavía más psicoactiva. ¿De qué forma lo hicieron? Bueno, hay dos tipos de planta, lo vamos a ver, pero el chiste es que intentaron eliminar la planta macho, desafortunadamente, ¿no? Y como hasta la actualidad en todas partes del mundo el género femenino sigue dominando. Y resulta que la planta en su porción femenina es mucho más psicoactiva y esa resina de la planta femenina logra dar mucho más, o es mucho más potente para los procesos alucinatorios. Entonces, pues en esos años lo que se buscaba era una mejor calidad de droga en la parte alucinógena. En el 88 se empieza, el 88 y 90 se logra descubrir el receptor CB1, que ahorita lo vamos a platicar, el más abundante en el cuerpo. Y se logra clonar en el 90. En el 92 la anandamida, que es un endocannabinoide de los más estudiados. Después en el 93 se logra clonar nuevamente el otro receptor para CB1 y después en el 95 otro endocannabinoide que es el AG2 se logra identificar y en el 2001 podemos identificar y determinar la señalización retrógrada de los endocannabinoides. Entonces esta ha sido más o menos la línea de tiempo en cuanto a la sintetización que ha tenido el cannabidiol y el THC, pero realmente los usos de la marihuana son desde hace miles de años. Ok, existen dos tipos de planta. Uno que es la sativa como tal, que esta planta tiene poca fibra, tiene mucho contenido en cannabidiol, que es lo que estamos utilizando actualmente y lo platicaremos en unos momentos, y tiene poco THC, menos de 1%, que incluso es la parte que se permite utilizar. Y existe otro tipo de planta que es la índica,
que tiene mucho THC, que obviamente es lo que se utiliza mucho más para la producción de marihuana de uso recreativo, e incluso puede tener el 25% del peso seco de la planta es solo THC, es muy psicoactiva. Entonces, dos géneros, ya lo platicamos, el género de plantas masculinas y el género de plantas femeninas, siendo la femenina la planta mucho más potente y con más efectos psicotrópicos. Hablando un poco, un repaso del sistema endocannabinoide muy sencillo. Existen tres componentes del sistema. El componente endocannabinoide, los receptores y las enzimas. Entonces, a través de estos tres componentes es como puede actuar el cannabidiol. Los endocannabinoides los vamos a considerar como las llaves o bien los ligandos que van a encajar en las cerraduras, que en este caso las cerraduras serían los receptores cannabinoides. Los endocannabinoides, como lo dice su nombre, son las producciones endógenas. Los fitocannabinoides son la extracción como tal de la planta y los cannabinoides sintéticos son los que están tocados ya por la mano del hombre. Y todos los anteriores pues, van a tener la capacidad de acoplarse a receptores cannabinoides. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cannabis sativa produce más de 80 componentes, son muchísimos. No todos están completamente estudiados, pero estos treptonofenólicos, que así se llaman, que bueno, posteriormente ya su nombre establecido fue cannabinoides, cada uno tendrá cierta afinidad por un tipo de receptor cannabinoide. Sin embargo, podemos ver en las estructuras moleculares cómo prácticamente son muy parecidos, cambian algunos enlaces, pero realmente la diferencia entre cannabidiol con el THC no es demasiada, es solamente un enlace. Pero esto sí tiene que ver con la parte psicotrópica y es la parte que estamos buscando, se está manejando en muy poca proporción para los manejos neurológicos que estamos estableciendo, aunque sí se ha descrito un cierto porcentaje de pacientes respondedores a THC, que es la parte psicotrópica, se los repito, y que podrían mejorar en algunos movimientos anormales, lo platicaremos más adelante. Entonces, en cuanto a los receptores, bueno, va a depender de qué tanto un cannabinoide logra acoplarse, de qué tanto logra acoplarse al receptor, pues va a ser la calidad de su función. Entonces podemos tener receptores activados de forma parcial, receptores que se activen completamente y algunos receptores que no respondan a determinado tipo de endocannabinoides. Los dos principales, lo comentábamos, el CB1 y el CB2, estos son receptores acoplados a proteína G, y son una especie de receptores que también se han acompañado en la familia de opioides, dopamina y serotonina, donde incluso tienen algunas interacciones. En este esquema solamente quería ejemplificar donde se encuentra el CB1, que se encuentra en la unión presináptica, donde podemos administrar, en esta parte es donde se acoplaría la parte de los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos que se están manejando, con la liberación de neurotransmisores ya modificados, o bien en los endocannabinoides, que sería lo que está produciendo el cuerpo de forma endógena, podemos ver cómo puede tener sus precursores que pueden llegar y acoplarse al receptor CB1. Entonces, este receptor CB1 es el receptor ligado a proteína G más abundante que existe en el cerebro. Principalmente se encuentra en estas localizaciones que les puse ahí, que serían el hipocampo, la corteza cerebral, el cerebelo y el núcleo amigdalino. ¿Por qué lo comentamos? Porque a raíz de esto es que las terapias cannabinoides han surtido efecto en los padecimientos de origen neurológico. Y es que podemos ver cómo el CB1 se encuentra en áreas muy importantes que incluyen muchas entidades neurológicas, por ejemplo, los núcleos de la base para movimientos anormales, el cerebelo también para movimientos anormales, la parte de la corteza cerebral, tanto para la función cognitiva como para las crisis epilépticas, el hipotálamo para el apetito, donde también se ha tenido muchos usos del cannabidiol en las alteraciones del apetito, en el tallo, donde solamente se encuentran muy pocos receptores CB1, lo comentamos un poquito más adelante, porque a diferencia de los receptores opioides, los de cannabinoides están prácticamente ausentes en el tallo cerebral, es decir, hay muy poca proporción de receptores, lo cual, pues si ustedes recuerdan, no se ha escuchado nunca de una muerte por sobredosis de marihuana, y resulta que es por esta situación, porque realmente no hay receptores CB1 en la región del tallo, y entonces, bueno, la marihuana hasta cierto punto es segura en cuanto a una sobredosificación, tendrá algunos otros efectos adversos, pero no como los opioides en este caso.
Los receptores de THC, que les repito, la parte psicoactiva, puede tener participación en cuanto a la modulación de la memoria, dolor, emociones, pero también hay otras participaciones como en el tracto gastrointestinal, lo comentaremos más adelante, médula espinal, sistema nervioso periférico, y la anandamina y el THC se unen a receptores CB1, que a su vez pueden bloquear la liberación de glutamato. De aquí el principio antiepiléptico del cannabidiol. Y el CB2, que era el otro de los receptores que mencionábamos, se asocia principalmente a células de origen inmunitario. Son receptores no psicoactivos en la periferia del cerebro y pueden participar en el dolor y en los procesos inflamatorios. Ok, más o menos el esquema donde ejemplificamos donde se encuentran los receptores CB1, sistema nervioso central, pulmones, sistema vascular, músculos, etcétera, sistema gastrointestinal, donde se encuentra el CB2 perdón, en el vaso, en los huesos, y donde existe una combinación de ambos, ¿no? El sistema inmune, etcétera. Y por último, las enzimas. En el sistema endocannabinoide hay enzimas que sintetizan principalmente la anandamina y el 2-AG, que han sido los endocannabinoides más estudiados hasta el momento. La enzima más activa es el ácido graso aminohidrolasa, la cual va a sintetizar específicamente anandamina. Y la anandamina puede ser selectiva para inhibidores de recaptura de serotonina, incrementando la actividad de la serotonina en procesos depresivos. Entonces, pues sí, la marihuana puede alivianar a los pacientes, así como lo decían desde hace miles de años. Ahora bien, entrando un poquito más al tema de los usos que le estamos dando al cannabidiol. ¿Por qué vamos a hablar del cannabidiol? Porque es prácticamente la sustancia que estamos utilizando. Es cannabidiol 100% puro, libre de THC hasta este momento, aunque realmente la legislación nos permite un uso de THC menor al 1%, estamos manejando solamente cannabidiol puro, sin THC. Entonces, en muchos estudios, ahorita vamos a poner una tabla para que vean más o menos una cantidad importante, que no son recientes, hay estudios que son de 1973 los primeros, con reportes de casos en pacientes donde se ha manejado crisis convulsivas con marihuana fumada. Pero estos que son más recientes, 2016, con el doctor, colaboraciones del doctor con el doctor Devinsky, donde se ha determinado que puede ser muy efectiva para el tratamiento del síndrome de Dravet, en esta investigación 11 participaciones independientes en Estados Unidos, 214 pacientes con epilepsia refractaria a tratamiento antiepiléptico, el cual se corroboró que fuera administrado por más de 4 semanas, 33 pacientes con síndrome de Dravet, 31 con síndrome de Lennox-Gastaut y el resto otras epilepsias refractarias. Determinaron una reducción de crisis base de 30 crisis iniciales a 15.8, una reducción importante de 36.5% posterior a 4 semanas de inicio del tratamiento. Pero el mismo doctor Devinsky, que ha sido el pionero en el uso de cannabidiol y el que más investigación ha generado, el Lancet Neurology logra complementar algunos estudios y nos comenta que de estas crisis basales o 30 crisis basales que se tenían mensuales, donde se había demostrado ya las 15.8, fue más efectivo a lo largo de 12 semanas. Entonces, de estos 137 pacientes, 51 pacientes lograron presentar reducción del 50% o más, 30 pacientes reducción del 70% más y 11 pacientes reducción del 90% o más, y esto a un periodo de 12 semanas de haber iniciado cannabidiol. Sin embargo, el mismo doctor Devinsky en el New England en 2015, bueno, también comenta, en algunos estudios alemanes, dice que algunos pacientes que utilizaron cannabis notaron que no había efecto en el control de crisis e incluso algunos notaron exacerbación de las mismas con el uso de cannabis o bien de cannabinoide sintético. Entonces, también está reportado algunos estudios donde no se tuvo éxito con el manejo con cannabidiol. Una lista larga de estudios. Actualmente pues se siguen produciendo mucha información, es muy frecuente, prácticamente de forma semanal, nuevos estudios y reportes de caso de cannabidiol en varios padecimientos, principalmente en epilepsia, pero lo podemos encontrar en muchos otros. Les aquí un caso clínico de nuestro departamento, de un paciente de 9 años de edad con un antecedente de encefalopatía hipóxico-isquémica.
inició al año de edad con crisis focales con propagación biemisférica, él lateralizaba la mirada a la izquierda y posteriormente presentaba movimientos clónicos generalizados de las extremidades. El paciente ya con un tratamiento amplio, como lo pueden observar, fenobarbital, lacosamida, vigabatrina anteriormente. Cuando lo recibimos con valproato de magnesio, levetiracetam y cloazam, en promedio más o menos el paciente estaba presentando 30 crisis por día de las mismas características de las que mencionamos. Ya en otras unidades antes de llegar con nosotros se había intentado manejo esteroideo y manejo con gamaglobulina, realmente sin éxito. El paciente, pues evidentemente ha tenido un deterioro en la parte cognitiva importante, lo cual lo había mantenido prácticamente desconectado, que era lo que notaba su mamá y lo que más le inquietaba. Y además había iniciado con crisis nocturnas, es decir, entonces la progresión del paciente no era nada buena. Muchas gracias. Este es un video que nos proporcionó la mamá, con la autorización para poderlo reproducir. Podemos ver el tipo de crisis que el paciente presentaba. Lateralización de la mirada, fija la mirada y ahorita vamos a ver cómo se integran movimientos clónicos generalizados. Y pues prácticamente el paciente estaba en esa situación en el sillón, que ese era, obviamente por razones éticas no mencionaremos el nombre del paciente, pero el sillón tenía su nombre grabado en la parte de atrás porque el paciente no se movía prácticamente de ahí en todo el día. Entonces eran las crisis que más o menos presentaba, con un componente también mioclónico bastante evidente. Este es el primer electroencefalograma que realizamos a la llegada del paciente a nuestra unidad, donde podemos ver una actividad epiléptica muy importante en regiones frontotemporales del lado derecho, sin embargo tiene una diseminación también hacia las regiones temporoccipitales del lado izquierdo y otras diseminaciones que parecen algunos focos independientes en regiones frontoparietales del lado izquierdo también, y si pueden observar otra actividad aislada en regiones temporales del lado derecho. En otra época podemos observar, además de los procesos de la actividad epiléptica del paciente, una disfunción generalizada importante, es decir, la actividad eléctrica basal del paciente está muy lenta, lo cual probablemente está explicando el por qué el paciente pues pasa prácticamente la mayor parte del día desconectado e hipoactivo. Y otra vez, bueno, repite actividad epiléptica, predominantemente en regiones frontopolares del lado derecho y regiones frontopolares también del lado izquierdo, con grandes ondas disfuncionales. Entonces, en el departamento decidimos iniciar tratamiento con cannabidiol considerando los antecedentes, el número de crisis y al tratarse de una epilepsia refractaria según los criterios de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Continuamos con los antiepilépticos, los 3 que tenía sin cambios, y posterior al 14 días de inicio del cannabidiol logramos una reducción del 50% de las crisis, y de 30 que tenía los 2 meses de tratamiento solamente quedaron 2 o 3 crisis por día. En este paciente se utilizó cannabidiol 100% puro, justo este cannabidiol que tienen en las pantallas. Utilizamos dosis de seguridad que van de 1.5 a 3 miligramos por kilo día para iniciar, y con él utilizamos 10 miligramos por kilo día en la parte final de su abordaje con buena respuesta. Pero no solamente eso, nos llamó mucho la atención la evolución que el paciente tuvo, no solamente en la parte de la actividad epiléptica. La parte que más nos generó interés es que podemos ver en un electroencefalograma en sueño, lo sabemos por esta actividad que está teniendo en regiones frontocentrales bilaterales sincrónicas, lo cual no pasaba. Veíamos en el electro previo un electro totalmente desorganizado, y que lo que nos llama mucho la atención es que aunque puede permanecer con algo de actividad epiléptica, ¿cierto?, pero bien en sueño está integrándolo y lo está haciendo bien, lo cual no pasaba, y la disfunción prácticamente no es perceptible. Eso es lo que nos llamó mucho la atención. Esta es una época. En otra época podemos volver a observar, hace ondas de vértex de forma bilateral, lo cual nos indica que el paciente está en un sueño reparador, un sueño que está en las primeras fases, pero integrado, lo cual es algo importante para la recuperación del paciente. Y por otro lado podemos ver cómo existe disminución evidente de la actividad epiléptica irritativa frontal que les mostraba en los estudios anteriores. Este es el paciente después de 6 semanas de utilizar el cannabidiol.
Entonces, prácticamente 2, 3 crisis al día, obviamente mejorando la calidad de vida del paciente con un buen control de crisis, y lo cual le ha permitido dejar su sillón y ahora tocar los timbales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En el Hospital Infantil de México estamos manejando epilepsias refractarias, que es una gran parte de nuestra población. Estamos manejando obviamente pacientes que son parte de nuestra comunidad con expediente de nuestro instituto, pacientes mayores de 2 años de ambos géneros. Nuestros objetivos son determinar la respuesta que está teniendo la terapéutica con cannabidiol puro tras 4 a 6 semanas de seguimiento, es decir, en porcentaje de reducción de crisis, tal como lo hizo el doctor Devinsky en los estudios iniciales, determinar los cambios en patrones electroencefalográficos tras 4 a 6 semanas de seguimiento. Estamos estableciendo el uso de electroencefalograma a las 4 o 6 semanas de iniciar el tratamiento para ver si esto nos está funcionando como una herramienta pronóstica del tratamiento. Es decir, si tenemos respuesta en el electroencefalograma, si vale la pena continuar más adelante con el aceite, puesto que no es un tratamiento nada económico. Y establecer la frecuencia de efectos adversos a corto plazo con cannabidiol. Esto es parte de nuestro protocolo. Tenemos la selección de pacientes, la programación de un video electroencefalograma que en todos los pacientes se está realizando. Obviamente tenemos que tomar niveles de antiepilépticos, principalmente ácido valproico. Desafortunadamente clobazam no estamos tomando niveles porque no contamos con ellos en el país, pero bueno, de valproato sí se ha podido hacer para tener un registro, ya que el cannabidiol podría alterar los niveles de estos 2 antiepilépticos de forma principal. Hacemos un primer videoelectro largo, iniciamos cannabidiol durante 4 a 6 semanas, tenemos una comunicación telefónica permanente con las mamás porque esto genera mucha ansiedad entre ellas, ya que es un tratamiento pues poco conocido. Hacemos las valoraciones subsecuentes del paciente, analizamos la reducción de crisis, tomamos nuevos niveles séricos de valproato de magnesio tras 4 o 6 semanas de inicio del tratamiento y hacemos un segundo video electroencefalograma prolongado para determinar la respuesta eléctrica del tratamiento. Nuestros resultados al momento: tenemos 36 pacientes ya en terapia con cannabidiol de junio a marzo, 19 masculinos y 17 femeninos. Los diagnósticos los pueden ver ahí: síndrome de Lennox-Gastaut, displasias corticales, encefalopatía hipóxico-isquémica, un Rasmussen y 5 de origen desconocido. Con un promedio calculado de crisis inicial por día, 35.7 crisis al día y una crisis post-CBD de 4.6 al día. Nosotros en nuestro grupo de pacientes hemos determinado al día de hoy una reducción en frecuencia de crisis de 87.1% a la semana 4 de iniciado el cannabidiol. Lo que nos ha llamado la atención es esta parte, la mejoría en el patrón eléctrico de la actividad epiléptica en 31 pacientes, el 86% ha mejorado. Otros se han mantenido sin modificaciones en el patrón eléctrico de actividad epiléptica, que fue el 14%, 5 pacientes, pero otros han tenido la mejoría del estado disfuncional con un incremento de más de 2 Hz en vigilia, lo cual es lo que más nos ha llamado la atención, y esto ha ocurrido en un porcentaje bastante alto de 91.6% de pacientes, y otros que se mantuvieron sin respuesta, que fue el 8.3%. Otras situaciones que se agregaron con el manejo con CBD fue mejoría en el ciclo sueño-vigilia, mejoría en el estado de alerta y la cognición, mejoría en el tránsito gastrointestinal y patrón de evacuaciones, y mejoría en la espasticidad. Otros usos que se vienen dando del cannabis es en cuanto a las terapias para el dolor. Esto puede ser, y lo que se ha estudiado principalmente es para el dolor de origen posquirúrgico, el dolor gastrointestinal, el cólico ureteral. Hay un estudio bastante interesante de los pacientes con cólico ureteral tratados con cannabidiol con muy buena respuesta. El dolor musculoesquelético y con disminución del dolor a seguimiento 1 año. Aquí es importante determinar que cuando se trata de terapia para dolor, y ahí arriba lo dice cannabis, no se comenta el cannabidiol, porque se ha visto que una porción importante de THC sí puede tener una modulación en la parte de dolor. Entonces, en Estados Unidos y otros países donde es posible hacer una mezcla de cannabidiol más un porcentaje de THC mayor al 1%, es donde se ha podido determinar una mejor respuesta en cuanto a la terapia para el dolor. Otro manejo que se le está dando es a los tics, los pacientes con síndrome de Tourette,
con una reducción hasta del 82% de los tics en una serie realizada desde el 98. Esto fue en pacientes fumadores de marihuana, donde se logró determinar la disminución. Estos mismos autores posteriormente utilizaron cápsulas de THC, solamente el THC, en 12 pacientes y lograron una reducción en todos de los tics, posterior a 6 semanas de utilizar las cápsulas con THC. En otros usos que se le ha dado al cannabis y ha sido importante también en nuestro departamento porque lo hemos utilizado para esto, en cuanto al cannabidiol, desde el 81 a 2002 hay reportes de mejoría en pacientes que fumaron cannabis y padecían distonía. Esto va a ser frecuentemente encontrado en pacientes con esclerosis múltiple, al último mencionaré un poquito de eso, pero se ha visto una mejoría en cuanto a los procesos distónicos, sobre todo la parte de tortícolis, dolor central y distonía en un grupo también con enfermedad de Wilson. El cannabidiol tiene una respuesta más o menos aproximada de 20 a 50% en pacientes con distonía severa. Algunos de los efectos adversos que se reportaron fue insomnio, sedación, hipoquinesia y temblor en un número pequeño de pacientes. Sin embargo, lo que llama mucho la atención era esta reducción en la distonía que se complica demasiado en los pacientes neurológicos y con parálisis cerebral infantil. Sin embargo, hay otros estudios, por ejemplo, que nos dicen que el CBD realmente no tiene tan buena respuesta para algunos tipos de movimientos anormales. Y eso tiene que ver con las disquinesias. Un estudio clínico en el 91 determinó que el CBD oral no mostró mejoría tras 15 semanas de uso en pacientes con disquinesias. Tampoco ha demostrado, o por lo menos en esos estudios más amplios, mejoría en cuanto al manejo para la corea. Todos sus pacientes ha sido el CBD tomado. Y existen algunos casos reportados con muy poca respuesta en pacientes fumadores de marihuana, pero obviamente no significativas, por lo cual no se ha determinado como un buen uso para disquinesis. Existen otros estudios muy amplios de espasticidad de hidronabidol, que es un cannabinoide sintético. Se documentó un efecto positivo satisfactorio en 12 de 16 pacientes con espasticidad resistente tras 181 días de uso. En estos pacientes no se documentaron efectos adversos graves, no hubo deterioro tampoco neurocognitivo, se incluyó disminución de irritabilidad, incremento de peso y mejoría en el patrón de sueño, con lo cual también se determinó que mejorando el patrón de sueño y sus características se logró tener una mejor evolución obviamente en espasticidad y una mejor rehabilitación física. Y como les comentaba, realmente el cannabidiol en esta mezcla con THC ha sido algo que en últimos tiempos, prácticamente del último año, ha tenido mucho mayor auge, y esto tiene que ver con esta participación todavía desconocida para nosotros que puede tener el THC en los procesos espásticos principalmente. Les repito, nosotros solamente hemos utilizado cannabidiol 100% puro para nuestros pacientes que han sufrido de espasticidad asociada a procesos meníngeos o espasticidad asociada a procesos inmunológicos como encefalitis autoinmune, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta en su administración. Podemos ver ahí un estudio bastante amplio que se hizo de forma multicéntrica en Italia con 1.615 pacientes, donde 70.5% de los pacientes mejoraron en un 20% su escala de espasticidad. Este es el rating scale para espasticidad de forma internacional. Y el 28.2% mejoraron un 30% su escala de espasticidad, con un promedio importante de reducción de 22.6%, que en pacientes con espasticidad refractaria para nosotros es bastante alto. Otros, y esto ya es un comentario para poder terminar la plática, hemos intentado utilizar también cannabidiol en pacientes con autismo. El trastorno del espectro autista tiene una gran variedad de presentación y nos ha permitido mejorar la conexión, mejorar la irritabilidad, mejorar los procesos del ciclo sueño-vigilia. Nos ha permitido también lograr que los pacientes coman mejor y mejoren el tránsito gastrointestinal, que se ha asociado mucho en esta conexión del autismo con el sistema gastrointestinal, donde tenemos muchos pacientes con constipación crónica, y nos ha ido también bastante bien. Será cuestión de seguir incrementando nuestros grupos de estudio para poder tener elementos mucho más duros. Este es el grupo de neurología del hospital, el Día del Niño que ya se acerca, y estamos pensando a ver qué se nos va a ocurrir para el siguiente Día del Niño. Nos disfrazamos de
de piratas ahí en el hospital. En la parte de abajo, esta misma, una presentación, tuve la oportunidad de ir a Austria, en Salzburgo, a las jornadas de neurología pediátrica, a presentar nuestros resultados en cuanto al manejo con cannabidiol. Realmente, igual que la gente del CHOPS en Estados Unidos, al igual que la gente en varios países de Europa, fuimos más de 20 países, fuimos los únicos de América Latina, y nos comentaban, bueno, como prácticamente en Europa se tiene muy poca experiencia, en los Países Bajos sobre todo, pero en Estados Unidos están generando la experiencia al mismo tiempo que nosotros. Entonces, realmente ha sido muy enriquecedor poder estar abordando estos temas. Espero que haya sido de su agrado la plática. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda y comunicación. Muchas gracias.